Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que listos y preparadas porque hoy vamos a viajar directo al 2025. Pero no para ver coches voladores ni robots mayordomos, sino para descubrir las 10 series turcas que, lo prometo, van a reinventar por completo tu idea del amor. Sí, escuchaste bien. 10 producciones que están generando un hype enorme en Turquía y que, según mis fuentes, van a cruzar fronteras y conquistarnos a todos. Olvídate de los clichés, de las historias predecibles y de los finales sosos. Prepárense para romances épicos, triángulos amorosos que te harán explotar la cabeza, personajes complejos que te harán cuestionar todo y, por supuesto, paisajes espectaculares que te harán querer reservar un billete de avión ya mismo. Antes de empezar, y como siempre, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Subo contenido todas las semanas sobre series turcas, dramas coreanos, películas que te harán llorar a moco tendido y mucho, mucho más. Así que únete a esta gran familia de adictos a las buenas historias. Y a los que ya son suscriptores, mil gracias por su apoyo constante. Son los mejores. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Agárrense fuerte porque el viaje comienza ahora. Prepárense para descubrir las 10 series turcas que reinventarán tu idea del amor en 2025. La primera serie de la lista es Eylül'ün Zilalar. Esta serie nos presenta la historia de Eylül, una joven artista con un talento increíble pero con una vida marcada por la tragedia. Cuando conoce a Demir, un arquitecto brillante pero atormentado por su pasado, sus mundos chocan. Él ve en ella una luz que puede sacarlo de la oscuridad, y ella encuentra en él un alma gemela que comprende su dolor. Pero su amor se verá amenazado por secretos familiares, rivalidades profesionales y un oscuro pasado que resurge para atormentarlos. Lo que hace a esta serie tan especial es la profundidad de sus personajes y la forma en que exploran el tema del trauma y la sanación a través del amor. Prepárense para llorar a mares, pero también para creer en el poder transformador del cariño. La segunda serie que les traigo es Yarn Yomuz Gibi. Esta serie es pura adrenalina y pasión. Se centra en la vida de dos periodistas rivales, Ela y Can, que trabajan en el mismo periódico pero tienen visiones completamente opuestas del mundo. Ella es idealista y comprometida con la verdad, él es cínico y ambicioso. Su competencia es feroz, pero la atracción entre ellos es innegable. Lo que comienza como una simple apuesta profesional, se convierte en una relación llena de desafíos, intrigas y giros inesperados. Esta serie te mantendrá al borde del asiento con sus diálogos ingeniosos, sus personajes carismáticos y una trama que te hará cuestionar tus propias convicciones. Si te gustan las historias de amor con un toque de comedia y suspense, esta es tu serie. La tercera serie que no te puedes perder es Deniz Begunes. Esta serie es una oda a la esperanza y a las segundas oportunidades. Cuenta la historia de Deniz, una mujer que después de sufrir una gran decepción amorosa, decide mudarse a un pequeño pueblo costero para empezar de nuevo. Allí conoce a Gunes, un pescador viudo con 2 hijos pequeños. A pesar de sus diferencias y de las heridas del pasado, Deniz y Gunes encuentran consuelo y compañía el uno en el otro. Su relación florece lentamente como una flor que se abre al sol. Esta serie es un bálsamo para el alma, una historia sencilla pero conmovedora que te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ideal para verla en un día lluvioso con una taza de té caliente. La cuarta serie que tengo para ustedes es Kuyerinak. Prepárense para un drama histórico de época que los transportará a otro mundo. Esta serie nos cuenta la historia de Leyla, una joven de origen humilde que se enamora de un príncipe otomano, Murad. Su amor es prohibido y peligroso, pero la pasión entre ellos es tan fuerte que están dispuestos a desafiar todas las reglas. Su romance se desarrolla en medio de intrigas palaciegas, conspiraciones políticas y guerras territoriales. Kuyerinak es una serie visualmente impresionante con una producción impecable y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Si te gustan las historias de amor épicas y los dramas históricos, esta es una serie que no te puedes perder. La quinta serie en esta lista es Rüya Collection Kuzu. Esta serie es una propuesta diferente y original que combina elementos de romance, fantasía y misterio. Se centra en la vida de Arda, un joven que tiene la capacidad de entrar en los sueños de las personas. Utiliza su poder para ayudar a los demás, pero también para escapar de su propia realidad.
Un día conoce a Elif, una chica que sufre de pesadillas recurrentes. Al entrar en sus sueños, Arda descubre un mundo oscuro y perturbador que esconde un secreto aterrador. Juntos tendrán que enfrentar sus miedos y luchar contra una fuerza malévola que amenaza con destruir sus vidas. Esta serie es una joya para los amantes de la fantasía y el romance con toques oscuros. Prepárense para un viaje onírico que los dejará sin aliento. La sexta serie que les presento es Umutim. Esta serie es un drama familiar conmovedor que explora el tema de la adopción y la maternidad subrogada. Cuenta la historia de Zeynep y Emre, una pareja que después de años de intentarlo, no pueden tener hijos. Desesperados por formar una familia, deciden recurrir a la maternidad subrogada. Contratan a Aisé, una joven de origen humilde que necesita dinero para mantener a su familia. A medida que avanza el embarazo, Zeynep y Aisé desarrollan una conexión especial. Sin embargo, cuando nace el bebé, surge un conflicto entre ellas. Zeynep quiere reclamar a su hijo, pero Aisé se niega a entregarlo. Esta serie plantea preguntas difíciles sobre la maternidad, la identidad y el derecho a la familia. Prepárense para un drama intenso que los hará reflexionar sobre los valores más importantes de la vida. La séptima serie en la lista es Quasavalar. Prepárense para una serie que rompe moldes y desafía las convenciones. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de un grupo de amigos LGBTQ y que viven en Estambul. Cada uno de ellos tiene sus propios sueños, aspiraciones y desafíos. A través de sus historias, la serie explora temas como la identidad de género, la orientación sexual, la aceptación familiar y la lucha por la igualdad de derechos. Quasavalar es una serie fresca, divertida y conmovedora que celebra la diversidad y el amor en todas sus formas. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, esta es tu serie. La octava serie que les recomiendo es Hizlibaze. Esta serie es un thriller psicológico con toques de romance que te mantendrá en vilo desde el primer capítulo. Se centra en la vida de Defne, una joven escritora que se muda a una casa antigua en el campo en busca de inspiración. Allí conoce a Ali, un hombre misterioso y reservado que vive en la propiedad vecina. A medida que Defne se adentra en la historia de la casa, descubre secretos oscuros y perturbadores. También comienza a sentirse atraída por Ali, pero sospecha que él esconde algo. Hizlibaze es una serie con una atmósfera inquietante y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las historias de suspense con un toque de romance oscuro, esta es tu serie. La novena serie que les presento es Ilzlara Dokunmak. Esta serie es una historia de superación personal y de amor verdadero. Cuenta la historia de Eda, una joven ciega que sueña con convertirse en astronauta. A pesar de sus limitaciones físicas, Eda no se rinde y lucha por alcanzar sus metas. En su camino conoce a Kerem, un ingeniero espacial que se enamora de su espíritu indomable. Juntos tendrán que superar obstáculos y desafiar las expectativas de la sociedad. Ilzlara Dokunmak es una serie inspiradora y motivadora que te recordará que no hay límites para lo que puedes lograr si crees en ti mismo. Prepárense para emocionarse y para creer en la magia del amor. Finalmente, la décima serie que reinventará tu idea del amor en 2025 es Akmatemati. Esta serie es una comedia romántica inteligente y original que explora el amor desde una perspectiva científica. Se centra en la vida de Denise, una matemática brillante que no cree en el amor a primera vista ni en las almas gemelas. Para ella, el amor es una ecuación que se puede resolver utilizando la lógica y el razonamiento. Un día conoce a Khan, un romántico empedernido que cree en el destino y en el poder del corazón. A pesar de sus diferencias, Denise y Khan se sienten atraídos el uno por el otro. Juntos tendrán que descubrir si el amor es una ciencia exacta o una cuestión de azar. Prepárense para reír, reflexionar y para cuestionar vuestras propias creencias sobre el amor. Y ahí lo tienen. 10 series turcas que, según mis predicciones, van a arrasar en 2025 y a cambiar nuestra forma de ver el amor. Espero que hayan tomado nota y que estén tan emocionados como yo por ver estas producciones. Ahora, para recapitular un poco, hemos viajado a través de dramas históricos, thrillers psicológicos, comedias románticas, historias de fantasía y dramas familiares que exploran el amor en todas sus formas. Desde romances prohibidos en la época otomana hasta historias de superación personal y celebración de la diversidad, estas series nos demuestran que el amor es un sentimiento complejo, multifacético y sobre todo universal. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje.
Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto alguna serie que les haya llamado la atención. Me encantaría saber cuál de estas 10 series les ha parecido más interesante. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué tipo de historias de amor les gustan más. Los leo a todos. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos sobre series turcas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima.